Un cordial saludo, soy Camilo Ignacio Camargo Marín, docente de matemáticas en el municipio de Pacho, que en el departamento de Cundinamarca, Colombia. En este momento tengo el honor de presentar mi intención investigativa titulada Desarrollo del componente espacial métrico, mediado por el método de Polya y las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, desde el rol docente en secundaria de Pacho, Cundinamarca. Este proyecto se enmarca en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la unidad curricular Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, con el acompañamiento de la doctora María Chacón, en el evento Horizonte Epistémico, un acercamiento a la investigación. Precisamente es necesario hacer una descripción de la problemática inicialmente. Entonces, para hacer esta descripción de la problemática, tenemos en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Entonces, a nivel internacional y nacional, los resultados en matemáticas muestran grandes brechas, sobre todo en el componente espacial métrico. Aquí se puede identificar que persisten dificultades en la comprensión de lectura, en el razonamiento geométrico y en la resolución de problemas en sí. En el aspecto local, en el municipio de Pacho, existe este mismo reflejo, esta misma tendencia existe también en el municipio. Por otra parte, la práctica docente sigue siendo en muchos casos memorística y tradicional, y esto pues implica un poco aprovechamiento de las tecnologías digitales como recursos pedagógicos. Todo esto plantea la necesidad de innovar en el aula precisamente para lograr aprendizajes más significativos. Teniendo en cuenta y pues este panorama, surge la pregunta que orienta el estudio: ¿cómo contribuye el rol docente mediado por el método de Polya y las tecnologías del aprendizaje del conocimiento al desarrollo del componente espacial métrico en la educación secundaria del municipio de Pacho? Teniendo claro este contexto y este panorama, se sitúa el objeto de estudio centrado en el rol docente. Entonces, después de identificar la problemática a nivel internacional, nacional y local, el objeto de estudio se centra en el rol docente. Se busca precisamente comprender cómo las concepciones y las prácticas pedagógicas apoyadas en el método de resolución de problemas de Polya y en las tecnologías inciden en la enseñanza del aprendizaje del componente espacial métrico en los estudiantes de secundaria. Es necesario también establecer una orientación acerca de la línea de investigación, y en esta línea de investigación considero que esta intención investigativa puede inscribirse o se puede inscribir en la línea de innovación, gestión y tecnología, porque no solo busca diagnosticar una situación, sino precisamente transformar la práctica docente mediante la integración de métodos didácticos, recursos tecnológicos que respondan a los retos actuales de la educación. Teniendo este contexto, se plantean unos objetivos, y en el planteamiento de los objetivos en cuanto al general, precisamente es realizar un constructo teórico que explique el desarrollo del componente espacial métrico, que articule el método de resolución de problemas de Polya y las tecnologías del aprendizaje del conocimiento a partir del rol que cumplen los docentes de matemáticas en secundaria del municipio de Pacho. A él subyacen entonces unos objetivos específicos, que en este orden buscan, en primer lugar, reconocer las concepciones de los docentes acerca del componente espacial métrico. En segundo lugar, analizar cómo las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento son incorporadas en las prácticas de aula. En tercer lugar, determinar esas barreras y oportunidades para la integración de las TAC y del método de resolución de problemas en la enseñanza del componente espacial métrico. Y por último, examinar ese nivel de apropiación que tienen los docentes con el uso de las TAC en el desarrollo del componente espacial métrico. Todo precisamente en función de generar ese constructo teórico que integre el método de resolución de problemas de Polya, las TAC y el rol docente para fortalecer este aprendizaje. Aparece entonces nuestra teoría de apoyo. Nuestra teoría de apoyo aparecen unos referentes teóricos que aportan distintas perspectivas. Por un lado, estructuran precisamente el campo conceptual, el objeto de estudio, con autores como George Polya en cuanto al método de resolución de problemas, y por otro lado sustentan la base metodológica, como Sampieri, entre otros. Desde la investigación cualitativa, en conjunto, pues precisamente estos aportes consolidan el marco de análisis de esta investigación. Es aquí entonces donde la propuesta metodológica se enmarca precisamente en el paradigma interpretativo. ¿Esto qué significa? Esto significa que la investigación no se limita a medir resultados, sino que busca comprender precisamente las experiencias de los docentes, de los estudiantes, interpretando cómo se construyen los aprendizajes en torno a la geometría y a las tecnologías emergentes. Precisamente hablando del paradigma interpretativo, entonces es importante entender el por qué y las técnicas que se van a implementar. Entonces, en cuanto al paradigma interpretativo, dentro de este paradigma se asume que la realidad educativa es compleja y se entiende desde las voces de los actores.
Se emplean métodos cualitativos que permiten pues, acceder a las percepciones, a las actitudes y prácticas de los docentes. En este sentido, se interpreta la realidad con el fin de transformarla, no solo de describirla. Y bien, pues las técnicas considero entonces que son las apropiadas para identificar y darle un argumento a la elección de este paradigma interpretativo en la intención investigativa. ¿El por qué? Precisamente pues el pensamiento matemático se construye en conjunto, con una constante interacción de inquietudes, de autonomía, de ese proceso de percepción y de apreciación frente a los elementos que le pueden aportar a la práctica, a la teoría. En cuanto al enfoque pentadimensional, el enfoque pentadimensional responde a la necesidad de observar el objeto de estudio desde varias aristas, desde lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico, lo teleológico y lo metodológico. Cada plano aporta una mirada complementaria precisamente para comprender el rol docente, el método de Polya y las TAC que generan una integración en la enseñanza de la geometría. En cuanto al plano ontológico, precisamente lo que se busca desde este plano es que el objeto de estudio se concibe como un constructo dinámico que involucra las concepciones, creencias, las diferentes actitudes de los docentes respecto al aprendizaje geométrico y al uso de las tecnologías. En cuanto al siguiente plano, al epistemológico, para mencionar, desde este plano, lo que me interesa precisamente es comprender cómo los docentes y estudiantes interpretan y construyen conocimiento alrededor de la resolución de problemas y de la mediación tecnológica. Mm, Posteriormente, en cuanto a lo axiológico, en la dimensión axiológica, precisamente la propuesta defiende que la enseñanza del componente espacial métrico como parte del pensamiento matemático debe ser inclusiva, debe ser justa, debe generar respeto de la diversidad cultural y cognitiva de los estudiantes, a partir también de una ética del investigador. Siguiendo con los planos pentadimensionales, hablo entonces del plano teleológico, y en el plano teleológico precisamente el fin es contribuir a la formulación de un constructo teórico que funcione como referente para el mejoramiento continuo de la calidad educativa en matemáticas. Ya entonces, ¿cómo? ¿A partir de qué? Precisamente, ¿cómo se desarrolla la investigación? Es en la investigación desde el enfoque metodológico, precisamente, o desde el plano metodológico, se centra en la aplicación de técnicas cualitativas. Precisamente menciono los instrumentos como las entrevistas y análisis de experiencias pedagógicas que permitirán comprender cómo se integran el método de resolución de problemas de Polya y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en el aula. Es aquí donde se valida el constructo teórico de la propuesta, donde se pretende validar más bien el constructo teórico. En síntesis, un resumen de esta propuesta pentadimensional, de este enfoque, precisamente muestra la articulación de todas las dimensiones en el objeto de estudio, es decir, cómo se conjugan lo que es, digamos, qué es, lo que se conoce, los valores, las finalidades y los métodos en la práctica docente orientada a la enseñanza de la geometría. Ya finalmente, para concluir, entonces, es importante identificar que el análisis pentadimensional permite abordar la educación matemática de manera integral, especialmente en este componente espacial métrico, porque la articula desde lo social y lo contextual. El paradigma interpretativo precisamente orienta la investigación hacia la transformación de las prácticas docentes y la adscripción a la línea de investigación, es decir, a la innovación, gestión y tecnología, precisamente asegura que este estudio no se quede precisamente en la teoría, sino que pueda aportar a la práctica educativa en el aula. Existen entonces las referencias conceptuales, las referencias teóricas, que incluyen investigaciones recientes sobre geometría y TIC, y precisamente algunos argumentos como fortalecimiento de la base epistemológica de esta investigación. Finalmente, quiero agradecer por la atención y quedo atento a los comentarios y aportes que puedan enriquecer este trabajo como intención investigativa. Muchas gracias y hasta luego.